que no te venga mal, 2 cintas. Ah, pues tengo una solo. ¿Has traído una? Sí, he traído una solo. Pues entonces una. Porque pensaba venir Ahora, antes y... bueno, no te preocupes. Una, espérate. Voy a por el cuadro. Mes, Sí, ¿sabes? sí. Voy a poder tener en cuenta, no voy a hacer un... Ah, Los 20, ¿qué faltan? 20 días para la natividad. sí, por ahí. ¿Cómo estamos? Hoy es que no sé a cuántos las estamos, 4. ¿no? Si estamos a 4, Estamos a 4. faltan 20 días para la noche de la natividad. Sí, Nochebuena. sí. Bueno, pues estas fechas han de ser grabadas en la participación más divina que humana. Quiere decir que vamos a darle entrada a este cuadro que hay a mi lado, que es donde está la explicación de la palabra de Dios en el hombre con el Hijo, porque es la cruz. Yo no la veo desde luego, pero tú la sacarás ahí, Sí, ¿no? sí, hay varias cruces. Sí. Hay varias, pero una que tiene Mm. la sábana, Sí, la has cogido, sí. pues arriba está la madre y el padre, ¿no? Sí. Los dos. Ujú. Significa que no hay cuerpos. Ahí está el verbo de Dios en María, Ujú. pero el verbo de Dios es el Espíritu. Y el Hijo de Dios, cuando dijo esas palabras, y el verbo de Dios se hizo carne, habita en nosotros. Aquí está el cuadro de la relación de la explicación. Cuando esa imagen que ves de María era el verbo de Dios, que es cuando habló el Padre en el Espíritu del Hijo, ¿era así o no? Sí. Así era. Entonces María no era materia, era el verbo de Dios, que lo hizo Dios, para luego divinizar la obra de Ana. Pero fue María, por el Espíritu del Padre, quien diviniza la carne de Ana. Y ella tiene la carne humana de Ana, pero no la parte de espíritu. El espíritu es de Dios, porque es el verbo de Dios. Y el verbo de Dios se hizo carne y habita en nosotros. Somos la imagen de Cristo nosotros. Para nosotros no existe materia estando en el espíritu, porque domina el espíritu toda la materia, porque está promovida por la parte divina más que la humana. El que no la entienda, eso no tiene nada que ver, porque yo tengo que explicar el sentido del espíritu que Dios me da para poderlo explicar a los demás. Si los demás cogen el contacto divino, ellos no tienen nada en propiedad, porque lo dice la misma palabra de Dios cuando dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. ¿Qué tiene para seguir al Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios quien se apodera de ti para poder obrar como Dios lo quiere. Es el Espíritu de Dios el que está en la cruz por la sábana, pero en el Espíritu de Dios estamos nosotros por el contacto del Verbo, porque es el mismo Padre por el amor que nos da, para que podamos explicarlo al momento con prontitud, sin dificultad. Si luego examinan los profesores que sí dicen que pueden hacerlo, al que está en el Espíritu de Dios no lo puede hacer callar porque habla Dios en él y eso es confirmativo. Quiere decir que no lo puedes quitar. Y ahí es donde viene la vida de comunión perfecta de amor, cuando Dios lo pide para que cumplan aquellos que prometen lo que no cumplen. Porque no lo cumplen. No le dan el espíritu que Dios pone para que pueda ser ejercitado por el mismo contacto humano,
pero con el espíritu del Verbo, que es el Padre. Por eso dice, habla más Dios en él que él. ¿Por qué? Porque le ha dado una parte de comunión de la misma que el mismo Dios le dio. Porque dice, el Verbo de Dios se hizo carne y habita en nosotros. Luego, una vez que hizo al Hijo, nos hizo a nosotros el contacto directo, para tener divinidad en la humanidad, para que no haya confusión de preguntas que no tienen que ver con la condición que Dios le da a cada uno de los que tiene que tener, porque los tiene al culto divino, no al culto humano, porque es vida contemplativa, vida unitiva, y ahí es donde está la Madre y el Padre representando al Hijo, al Verbo de Dios, porque es el Verbo de Dios el que te da a ti el amor y la vida. A mí me la da también. ¿Cómo podía yo hablar como esta mañana, que ha tocado el timbre y aquí no han tocado el timbre, que es que estaban para tocarlo? Y he dicho, hoy he oído el timbre, si no pues lo he oído claramente, lo que es la llamada limpia del timbre. Y luego estaba ella bajando del coche, que no había bajado del coche aún, y ya estaba yo allí. Quiere decir que cuando entra el coche, el timbre ha sonado. Pues eso no es figurativo, eso es confirmativo. Cuando no vive uno que es Dios quien vive en él no tiene ni voluntad ni criterio propio para decir quiero esto, porque no puedes pedir lo que tienes ya. Si tienes el amor que Dios te da y no es el mismo que tú sientes, porque el amor que tú sientes está en el contacto divino, no en el humano. Al estar en la parte humana sentiría los impulsos de la materia, de la carne, y el amor divino no tiene nada que ver con el amor de la tierra, del mundo, porque no es positivo, es negativo, porque el hombre lo destruye a su manera, creyendo que lo que pone él es lo que Dios le da. No, eso se lo agrega él, por eso habla lo que no tiene que hablar, pero yo ahora lo estoy hablando y explicando, pero muchos no me creen, que dicen que yo soy esto y lo otro. Yo no soy nada de eso, pero si ellos lo dicen, pensar en la presencia divina, cuando el Hijo de Dios, el mismo juicio que se forma ante Pilatos, se forma en otro ser distinto, ¿no lo comprende? Pero es porque Dios lo permite. ¿Cómo viene a ti la tentación de una materia que no tienes? ¿Cómo puede ser tentación si es más bien para aclarar la duda que puedas tener? Y aquel que le dice, no haga eso, dice, ¿cómo lo sabe usted? Yo no sé que lo hace, pero él se ha creído que yo lo sabía, pero no lo sabía. Me entero si no lo dice, pero aunque no lo dijera, yo no hago preguntas, porque ese contacto de la pregunta es confirmativo, que lo sé, que no hay duda de lo que acabo de hablar. Porque si yo estoy aquí y me dicen, ese hombre es un santo, yo no soy un santo, soy un ser humano, pero quiero vivir para servir a mis hermanos. Entonces, para servir a mis hermanos es la misma palabra que dijo el mismo Hijo de Dios. No soy yo, sino es el amor del mismo Dios que me lo da para dárselo a ti también y lo puedas dar tú al otro ser. Luego ya no es uno el que habla, sino es Jesús el que habla en él, por ese contacto humano, pero es divinizado por el mismo espíritu del amor. Por eso cuando María, yo lo he sacado en claro, es un misterio. ¿Por qué dicen que la Virgen tuvo 9 hijos? Si eso es una mentira como un templo. Lo dirán otras personas que no tienen fe y creen que la madre del Hijo de Dios es una como de las cualquiera que en el mundo van. No, la Virgen María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No cabía en ella que José,
tuviese que tener comunión en la parte material, porque lo sabía ya y era elegido de Dios, para tener que tener presencia ante la obra del mismo amor del mismo Dios. Por eso hizo a Jesús con el verbo del mismo Dios. Por eso hizo a María del verbo de Dios, porque era todo divinidad para tener contacto con la humanidad. Y la humanidad hoy, yo, aunque me digan no puedes hablar eso, lo hablo con todo lo que puedo, de grande, amplio y infinito. Porque no soy yo quien habla, sino el Espíritu de Dios quien me da lo que tengo que hablar. Y lo estoy hablando. ¿Cómo puedo yo estar hablando 5 horas seguidas y no beber un paquito de agua que no se me seca la boca? Al contrario, sale la saliva que se hace como gelatina. ¿Cómo puede ser que eso sea natural si la palabra y la obra que llevo está más clara que el agua, que la pueden mirar y preguntar? ¿Cómo se puede ver ahí dos imágenes que está la madre y el padre? No es la parte de la carne, ahí está la parte de la gracia, del Espíritu y del amor. Porque el Hijo de Dios tampoco está. Está la cruz, y donde estaba la cruz hay una sábana, que es la sábana cuando murió, que no murió, fue cuando entregó el Espíritu al Padre. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Era suyo, se lo había dado, pero era el mismo Espíritu de Dios. Por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si lo tenía al morir, el espíritu ese no fue a la sepultura. Ese espíritu tenía vida, porque no puede morir. ¿No? ¿Es que no lo he entendido? Sí. Es que Dios muere. No. Es que Dios sufre. Sufre para que nosotros sepamos lo que es el amor, para tomar amor y llevarlo con Él en la manera que Dios te lo da. Entonces ese amor es perfecto, no tiene nada que ver contigo. Eres tú el que tienes que aprender lo que Dios te da para poderlo servir a los demás. Quiere decir que tú no lo puedes tomar para ti, pero lo tienes que dar. ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, cuando grabo una cinta? Yo no pienso lo que voy a decir. Hablo porque Dios lo quiere que lo hable y lo tengo que explicar así. Este sentido de esta explicación está en el cuadro, pero no en la parte de la imagen. La imagen es la significación, que es donde está la verdad del contacto divino, pero no la parte humana. La parte humana es el reflejo de esa luz que resplandece de nosotros, que es la materia. Y luego esa materia, que lo dice el mismo Espíritu de Dios, es polvo, y en polvo queda. No hablo por hablar, estoy hablando la palabra de Dios en el Evangelio que lo da. Mas no viviréis vosotros, soy yo quien vive en vosotros. Pero eso lo dice, y aquí está bien claro. ¿Qué hay en la cruz? Una sábana. Pues esa sábana es la que bajaron al cuerpo de Cristo, porque ya era hombre y tenía que ser la ceremonia confirmativa, porque el hombre muere, pero no muere cuando el Espíritu de Dios está en él. ¿Por qué? Porque no puede ser que Dios tenga que pasar por la muerte cuando no hay muerte. Todo es vida, porque lo dice así. La palabra de Dios es vida. La fuente de agua viva es del Espíritu que Dios te da para que puedas beber de esa agua y no mueres ya. Y lo dice ya. Es palabra de vida. Pues esa vida la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos. Pero si quitas la voz del Espíritu de Dios y pones la tuya, ya no es tu vida, es la tuya, no la de Dios. Por eso Dios
quiere que en la oración haya vida de penitencia en la mortificación de la voluntad. Si hay un caso en ti que quieres impedir lo que Dios te da, no lo hagas, porque al hacerlo lo pierdes porque ya no puede estar. Luego lo recuperas por el mismo Espíritu de Dios que te lo da, porque está en la espera de que de tu mente salga la idea clara y bien luminosa de la gracia que Dios te concede. Porque yo lo he comprendido aquí en personas que han venido. Digo, yo no sé si obraré bien o lo haré mal, porque desde que habéis venido no habéis dicho ni una sola palabra. Y estoy hablando yo, y estoy continuamente hablando yo. ¿Qué es lo que tenéis que decirme? Dice que oyéndole a usted no podemos decir nada, porque lo va usted diciendo antes que nosotros. Entonces quiere decir que Dios, que lo está comunicando, es lo que está viendo en vosotros, y yo no soy el que corrige. Sois vosotros los que tenéis que corregir lo que no tenéis. ¿Por qué? Porque si tenéis lo que no es de Dios, estáis ocupando un puesto maravilloso, que en vez de luz estáis en tinieblas, porque vuestra mente no ve. Pero al estar en el Espíritu de Dios, Dios dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. Yo, el corazón mío, es como el tuyo, como el de todos. No está como el corazón de un alma inocente. Por eso dice Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No dice verán, yo creo que dice verán, ven, que no es igual, porque un niño, cuando salen los querubines, que son los que adornan el templete de la obra divina, porque es el templete, ¿no? Ahí es donde aparece una criatura, pero esa criatura, los ojos suyos están limpios. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a la hora de 1 año y medio me recuerdo yo de mí, que estaba un hermanito mío de 10 meses muerto, que estaban esperando que viniera el cura párroco para llevarse el féretro, los que tenían que ir a la iglesia. Y yo tenía 1 año y medio. Y cuando me cogieron de la cintura, que no fue natural, si allí no había nadie, estaba yo solo. Y me levantaron, y al abrir yo, ¿sabes?, los ojos para mirar, vi que abrió el que estaba muerto, mi hermanito, abrió los ojos, y tenía unos ojos brillantes, muy bonitos. Y me recuerdo de todo, de las uñas, de las manos, de los pies, de todo. Como ahora mismo lo estoy viendo. A ver, recuerdo el hecho y recuerdo los ingredientes que habían para que yo se quedaran en la mente confirmados. La relación de esta palabra que digo es verídica, 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 porque lo vi. Y tenía 1 año y medio, pero eso es que ¿qué se va a acordar? Yo lo vi. Ahora, que los demás no lo vean o no lo crean, eso ya no es cosa mía. La parte que yo explico es que la vi. Y ahora, por ejemplo, el cuadro este que hay ahí, lo he visto a fondo y descubriendo el contenido del misterio. Que el misterio que ahí se revela está en la sábana que nos da la tela para que a nosotros nos cubran con ella cuando tengamos que pasar de este mundo al otro. Todo va de blanco. Oyes, y yo voy de blanco. ¿Por qué Dios ha permitido? Porque muchos creen que yo soy un trastornado mental. Porque hablo de la manera que hablo, sí, y voy como voy. Y esto no es igual. Si yo tuviese que contar detenidamente el por qué voy así, pues grabaría una cinta y 2 y 3. ¿Por qué? Porque no se puede explicar los que no tienen fe para poderlo entender. Y luego dice, echar las margaritas a los puercos no es conveniente. ¿Sabes por qué?
porque esos que niegan la parte divina, esos no viven en el espíritu, viven en la carne. Las pasiones dominan en ellos, pero no el amor. La caridad correcta como Dios la pide, no va. Va la parte que ellos viven, la que ellos tienen. Y ahí es donde se convierte lo que ellos viven en la nada. Polvo eres y en polvo te conviertes cuando llegue la hora de no poder demostrar que eres de Dios. Y muchos que dicen ser de Dios y no lo son, porque cometen bastantes delitos más graves que muchos no se lo pueden imaginar. Yo una vez dije una cosa en una comunidad religiosa y el director espiritual, cuando me oyó hablar, dijo, ese hombre no es de este mundo. Y no lo era yo. Fui allí a ese lugar, a la misma hora que salía a celebrar la misa, él me veía a mí entrar. Y yo no sabía cómo había ido a ese lugar. Ahora, haciendo conjeturas sobre la gracia y el espíritu que Dios concede al alma, he podido cazarlo como es debido. Porque un sacerdote dijo estas palabras también. Por favor, apártense. Yo estaba en éxtasis, en Valencia. Esto no es cuento, esto es verídico. Me pasó. Después de comulgar, yo pedí amor a Dios. Y me dio amor. Y ese amor me lo dio. Y me dijo unas palabras que son las que digo a todos, para que ellos lo hagan igual. No para que hagan lo que yo digo, no. Para que hagan lo que me dijeron a mí. Porque a mí me dijeron estas palabras, el Hijo de Dios, en el Espíritu. Porque muchos no lo saben. No creen en lo que yo explico. Pero es el Espíritu lo que habla. Y entonces, si no amas a mi madre más que a mí, ese amor que estás queriendo no lo tendrás. Tenía que amar a la madre más que a él. Y entonces, ¿cómo voy a amar yo a la madre antes que a Dios? Y ahí es donde vino el misterio de ser descubierto por la gracia de la presencia divina con la humana, que no fui yo. Fue el mismo Hijo de Dios quien me lo explicó. Y me lo sigue explicando. ¿Crees tú que yo podría estar aquí para descubrir los sentimientos que aún no se han relacionado con el exterior? No, tiene que ser la parte divina que entre en ti para ya estar en la divinidad, porque no eres tú el que tienes que hablar, será Dios quien hable en ti para poderlo explicar o no. Sí. Pues esta relación la tiene el cuadro este que está aquí. Cuando yo haga las litografías, porque tengo que hacerlas, ¿tú crees que voy a darle el originario a una persona? No. Si ese original tiene que ser para el mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora en la forma que estamos viviendo, este cuadro abre los sentidos a los que están empedernidos en sus costumbres. ¿Sabes por qué? Porque a mí me han querido hacer parar de no hablar divinidad en el contacto a los del mundo. Y he dicho que yo no puedo decir lo que no puedo, porque es Dios quien me lo da. ¿Cómo voy a decir no? Porque tú me lo mandas, es que yo tengo potestad y a mí me la da Dios para que a ti te diga lo que no quieres saber. Tú, por culpa tuya, así se lo dije. Así, con estas palabras, no digo quién es. Llevaste a un sacerdote a tu casa porque eras seminarista y estaba en un seminario. Como lo conocía, se lo llevó a su casa. Su hermano eran de izquierda, porque eran entonces cuando reinaban ellos, antes en guerra. ¿Quiénes eran los que sacaban de la casa a las personas cuando las mataban? No creo que fueran los mismos familiares. Tendrían que ser políticos de esa clase, ¿no? Claro. Que hablan de ese Pinochet, que están haciendo sean suyos para mantenerlo como si estuviera en un vergel. Porque si has cometido delito, que lo encierren y lo paguen, ¿no? Claro. No, señor, es que ese tiene categoría. Así que hay categoría para matar.
Quien más da y no le condena. Encima le alimentan más. Sí, sí. Y a la familia no le falta nada. Eso no es ley. Eso es un chanchullo hecho como lo que están haciendo ahora con la religión. Eso es la ley del embudo. Lo han hecho para él y lo he hecho para ti. Claro. ¿Qué pasa con las normas establecidas por el Hijo de Dios? No dice Dios. Lo que Dios ata, no hay quien lo desate. Ahora, si lo permite Dios, ya cambia. Pero es porque no hay más remedio o porque no quieren hacer el camino que Dios le marcó. Si apartas el contacto de Dios, ¿cómo vas a tener a Dios si estás destruyendo la obra que Él te dio? No dice, si quieres ser perfecto, ¿dónde está la perfección? Si todo el mundo va detrás del dinero, con un desenfreno, y todos mejorando la situación extraordinaria que hacen de lo que comen, de lo que viven, de lo que dan. Pero si eso no lo das tú, te lo dan para todos los pobres. Y cuando llega la hora del reparto, dice uno para ti, otro para mí, uno para ti, otro para mí, uno para ti, otro para mí. Total, que a cada uno que le das te queda con otro. Ah, es que tú tienes que gobernarlo. Sí, lo tengo que gobernar. Pero luego cuando llega la hora de la verdad, que eso lo he visto yo, lo he visto yo. Porque he estado en el mundo y he visto una sobrina del cura, o del otro, que le ha pagado el piso. Total. Pero no ha aparecido allí el nombre de ese, sino el que lo ha pagado. ¿Y quién lo ha pagado? El que lo ha comprado. ¿Y quién lo ha comprado? El que se lo ha regalado. No voy a mencionar ninguna persona, porque yo no soy juez. Pero eso es lo que hay. ¿No lo entiendes? Sí. Los pobres que están en el mundo andan siempre con ese espíritu de pobreza. No lo ponen así. Los pobres son siempre pobres. Ahora vienen unos impuestos que hay que poner impuestos a los capitalistas. El que tiene capital tiene mucho. Ponen un poquito y sale. Pero el pobre que no tiene que pagar todo lo que no tiene. Y se ve que siempre es pobre. ¿Es así o no? Sí. El mundo tiene ese arreglo. Pues ahora, con estos que ahora todos gobiernan, que todos quieren que por todos sean igual, ahora no es así. Porque hasta los de las cárceles tienen privilegio para, si tienen 20 años, ponerle 2 años. Y los 2 años están allí estupendamente bien, con tele, con todo, y saliendo y entrando y yendo a donde quieren ir, y no se enteran los demás, porque hacen un chanchullo de ventaja para uno y pena para otro. Es decir, que esto no tiene arreglo. ¿Quién dijo estas palabras? El mismo Dios, el Padre, cuando por la ley se salvaban los cristianos. La ley. ¿Se cumplía la ley? No. Todo lo que había de ley la quebrantaban los de dentro, porque tenían que repartir los bienes y no los repartían, se los quedaban. Y así luego llegó a unos comentaristas que la gente más rica que había eran los judíos, porque eran los que administraban los bienes generales de todas las almas. ¿La has comprendido? Sí. Eso no es verdad, eso es verdad porque está escrito ya. Dios lo dijo. Me pesa de haber hecho al hombre que por la ley la quebrantan toda, la que he dado ya. Ahora, han quebrantado la ley de la palabra divina del amor. Cuando Dios dice lo que Dios ata, no lo desata nadie. Luego el casamiento, que es una parte de lo que Dios nos da para poder encontrar el contacto divino, los que son ricos, a eso no les falta nada. Claro. Para ellos el Dios es el dinero. Claro. Y el pobre que no tiene nada, que se muere por no tener comida, porque es así. A ese no le llega ni un solvo de agua de los que tienen agua, ni de los que tienen dinero. Todo eso queda en cuarentena.
¿Qué quiere decir cuarentena? Que queda ahí esperando que tú decidas cuándo vas a dar lo que Dios te está pidiendo para ser perfecto, ¿no? ¿Tú crees que yo tengo algo aquí? Tengo todo lo que me hace falta, pero yo no estoy pegado a nada de ello. Y yo hago lo que Dios dice en el Evangelio, cuando dice, el que no está contigo está en contra tuya. ¿Es así o no? Sí. Porque no está contigo. Luego, tus mayores enemigos son los tuyos. Yo lo he visto aquí. He estado por lo menos 5 años en espera de hacer lo que Dios me da. Y Dios dice, no digas nada. No digo nada. El que se quiere quedar a hacer algo, que lo haga. Pero yo no le obligue, entiéndeme. Y he estado ahí 5 años que no he obligado. He insinuado. ¿Sabes lo que es insinuar? Si tiene algo que puedes hacer, Claro. estupendo. Eso es lo que yo quería, que me lo hicieras porque yo no puedo. Y lo ha hecho y luego se ha cansado, se ha ido. Pues luego digo, Señor, ahora ya no digo nada. El que venga, pues ahí hará lo que crea mejor, pero yo no le digo nada. ¿Tiene algo que hacer Salvador? Pues sí, pues esto, puedes hacerlo. Si lo puedes hacer, te lo explico como tiene que ser. No como tú lo vayas a creer, porque yo ya lo tengo aquí. Se lo digo al momento hecho. Si se lo dejo a él, que sé, se arma un castillo queriéndolo ser mejor. Pero no es así. Es a la pobreza que hay que dar parte para no ser como el que tiene todo y pisotea todo. Y a mí me hace falta X pesetas para pagar unos marcos, hasta que no las tengo reunidas, no los compro. Cuando ya los he comprado, ya no soy dueño de ellos, porque el dinero es del que me han dado para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo estuve para el servicio a Dios, con reglas y todo, llegó el momento que dijeron, hemos pedido licencia para ir de seglar. Y dije, Señor, ¿qué hago yo? Si ya lo dejé todo. Y al momento de entrar me dieron el hábito. Y me lo dio el que tenía que hacerme más guerra. Porque ¿qué me la hizo? Hasta fue a pagar a los mismos frailes, oye, al que tenía que dar el voto, para que no lo diera a mí, le daba un hábito. Eso es carcao. No voy a decir personal ninguno, porque han fallecido ya. Pero ese hecho es confirmativo. Lo hicieron. Pero yo no tengo que lamentarme porque Dios me protegió. ¿Sabes por qué? Porque yo aún estaba dentro. Y cuando llegó la hora de votar, pues votaron todos a mí. Yo no sé cómo lo harían. Que me votaron a mí porque era el único pintor que había. ¿Entiendes? Si a él le dijeron que sí, pero cuando llegó el voto, todo unánime. ¿Quién fue el que movió los hilos para que se realizara como pasó? La madre. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo he sabido. De las almas que han venido, Salvador, me pasa esto, me van a operar, me van a hacer esto. No le hagas caso al médico ahora. Ha dicho 5 días, no vayas dentro de 5 días. Dentro de 10 días vas a otro médico. Ha ido al otro médico y no había nada. Ni de corazón, ni vesícula, de todo lo que había dicho, no había nada. El médico el otro dijo, usted no tiene nada. Ahora viene un hombre que es masón, porque profesa la religión masónica.
pero la profesa, al conocerme a mí, yo le dije, no digas nada porque la presentación que me vas a hacer no la necesito yo. Se la das a otro que tenga más interés, porque yo sé lo que vas a decir. Cuando le dije, vas a decir que has escrito libros, ¿y cómo lo sabes? Yo estoy estudiando y no he llegado a dar un seguro como acabas de darlo tú. No, he dicho, ibas a decirlo. Dime, ¿y es que ibas a decirlo? Pues no sigas, porque ya lo necesitas tú que lo que tenga yo, pues lo sé yo. Se lo expliqué. Cuando a ese hombre lo llevaron interno a la risaca de Cartagena, ahora lo puedo decir porque está muerto, ¿sabes? No sé si su señora viviera, no creo, porque ya eran mayores. Y yo ya tengo 86 años, pero muchos no me miran por los años, me miran por lo que ven. ¿Comprende? Sí. La relación de la palabra tiene una explicación en lo que estoy hablando. Lo digo porque aquellos que tienen fe, que hagan lo que yo les digo y va adelante, pero que no lo hagan para conseguirlo y luego seguir con el camino que no tienen que llevar. Porque muchos lo hacen así, ¿sabes? Sí. Salen del paso y ya una vez, Ya. si te he visto no me acuerdo. No, a eso no le alcanza la gracia. La gracia es al que persevera en la fe. Como dijo Jesucristo, si tuvierais un granito de mostaza, De fe como un granito de la mostaza. semilla, haríais trasladar de una parte a otra las montañas. Yo lo creo porque lo veo, que hay montañas que han desaparecido porque Dios lo ha querido. Y el que hace desaparecer la creación, que es inmensa, infinita, es cuando Dios ha de venir a castigar a la humanidad por no haber creído en Él, porque era la verdad, la vida. ¿Más claro no está? Pues no la ven con claridad. Y en vez de apoyarse para seguir el contacto del camino, no quieren seguirlo, quieren vivirlo a su manera. Y lo que es amor divino no tiene nada que ver con el amor carnal, porque ese amor carnal es destructivo y el otro de espíritu es edificante. ¿Por qué? Porque se propaga el amor divino mucho bien, mucho bien, mucho, mucho. Y el amor carnal no se propaga, se pudre porque lo convierten en lujuria. Tú sabes lo que es un amor de corazón a un amor de lujuria, que está rogando y está pidiendo y está soñando y no duerme por conseguir lo que tanto valor le da. Y cuando ese valor pasa a un espíritu de Dios y en vez de estar en ese contacto de amor humano, vas al amor divino, ese amor divino está en los ojos de la mirada de la madre. Porque ya eres un ángel o un querubín o un serafín. Algo más especial, quiere decir, que es divinidad, la parte que tú tienes y ya no tiene peso ni tiene contratiempo, porque no hay impedimento, es espíritu, y ese espíritu se eleva, porque lo he visto yo en mí, gracias a Dios que me lo dio. Si no me lo diera, lo podía explicar, piénsalo tú. No. ¿Podía yo descifrar el misterio divino a la manera que Dios me lo da, a la manera que yo quisiera darlo? No, yo no puedo dar eso porque es Dios quien lo da. Y Él lo mismo lo dice, cuando tuvieses que hablar, no pienses lo que has de decir, que ya el Espíritu de Dios habla en ti. ¿Lo estoy hablando o lo estoy explicando? Lo estoy explicando porque lo estoy hablando. Pero ahora llega otra parte más profunda, que Dios lo dice igual. Hasta los pensamientos más ocultos los ve Dios
Y si yo sé lo que estás pensando, ¿por qué tienes que dudarlo si no soy yo el que lo sabe, si no es Dios quien me lo está dando para que yo te lo dé a ti y te puedas corregir después? Porque no te crees que te da el Espíritu para decirle, esto lo sé yo por ti, no. Lo sé para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿A que ahora me has entendido? Pero ellos creen que les corrijo. Yo no juzgo a nadie. Me juzgo a mí mismo. Porque tengo que dar cuentas a Dios de he cumplido o no cumplido lo que me dio. Y yo como procuro cumplirlo, no agrego nada ni pongo nada. Porque dicen los primeros que cuando uno agrega de la palabra divina, reo de muerte. Anda ya. ¿Y qué hicieron con el Hijo de Dios cuando le dijo a Anás que le dice, o Caifás, porque eran dos, era el yerno y y el suegro? Y el suegro, ¿eh? Los que gobernaban a su pueblo. ¿Y qué les dijo? Yo te conjuro en el nombre del Dios vivo que responda, ¿eres tú el Mesías? Y porque dice yo soy, ala, regalarle la vestidura y hacer tantas tonterías, creyendo que eso le demostraba que tenía poder. Luego, si al juicio de lo que es representativo, que lo hemos visto en películas, en cualquier sitio, o en lectura, porque lo hemos visto, lo he leído yo, eso. ¿Cómo puede ser que yo me invente algo si está escrito? En todo caso, si no lo digo igual, puede ser que lo diga yo mejor que el que lo escribió. Oye, porque a mí me va directamente y el otro lo coge del libro que ha escrito. Y de ahí es donde viene el garbillo. Todo pasa. Ahora llega uno que tiene remordimientos porque ha hecho un delito y que le diga, de eso Dios no se fija en esto. No se fija, pero al que le has hecho el daño no se lo ha creído o lo ha tenido que aguantar. Lo aguantó. ¿Y tú crees que lo que él sufrió, Dios no va a permitir que seas tú el que lo has de sufrir? Porque has juzgado, has condenado. ¿Y Dios qué dice? No juzgarás, ni condenarás, para no ser juzgado y condenado. Eso no lo invento yo, está escrito, al menos. Pero ahora, en contacto de la parte humana, no puedes darlo igual. Tienes que dar la parte que Dios te dé para poder justificar que estás con Dios y no contigo. A ver. Yo quiero hablar muchas cosas y muchas veces me doy cuenta que no me he acordado de decirlas. Porque no me acordaba, porque no era cosa que tenía que ser. Era Dios quien la tenía que dar. ¿Qué hago yo? ¿Tener paciencia? No. El que tiene paciencia es el otro que me escucha. Porque no estoy hablando lo que debía y el otro está tomando lo que no tenía que tomar. Dos caminos distintos. Yo una vez tuve la presencia de un acto que cometieron de imprudencia y como habían alabanzas en público todos los que allí estaban, dije, ¿puedo hablar yo? Todos aplausos y enhorabuena, ya tenemos un predicador, decían. Y yo decía entre mí, madre mía y madre mía. Y yo no puedo callar. Pues habla. Y hablé. ¿Saben lo que dije para no pasarme de mal educado? Dije, levanto la mano y digo, ¿puedo dar mi opinión? Todos dan la suya. ¿Puedo dar la mía? Dice, claro, como había tanta gente allí que estábamos en recepción, dice, diga algo, dígalo. Digo, todo lo que ha dicho no estaba en el Espíritu de Dios. Cuando ha dicho esa niña, porque es a raíz de la guerra cuando esto pasó, ¿sabes? A raíz de la guerra, pues estaban en guerra. Estaba España
dividida. Sí, la guerra civil. La guerra dividida. Sí. Y entonces dijo estas palabras en el púlpito. Yo las oí. Unos padres que han prendido, lo han retenido y lo han maniatado y están imposibilitados en un sillón o en una silla. Y delante de ellos, de los padres, la hija la deshonraron, la violaron. Y no han reparado que esto es una participación de lujuria en un púlpito donde está lo que es divinidad, que selga todo empobrecido con la miseria de la lujuria, que ahí se ha dado a conocer, porque ¿qué estaban haciendo esos individuos allí? Me refiero que eran de ellos, 2 de ellos, la violaron delante de sus padres, y eso lo dijo en el púlpito, y dije, si eso Dios lo aprueba, yo también, pero ustedes son los que tienen que decírmelo si está bien o está mal. ¿Y saben lo que hicieron? Ya no hablaron más, ahí se callaron todos. ¿Pero ese quién era? ¿Eran cura el que decía? Un sacerdote. Sacerdote. Porque era el primer sermón que predicaba, y yo lo oí, y lo oyeron todos, pero se explicaba bien, tenía don de palabra, ¿entienden lo que quiere decir eso? Sí, lo que pasa es que no tenía que haber dicho lo que dijo. No estaba recogido el contenido para darlo en el lugar, no era el lugar aquel para esa explicación. ¿Por qué? Porque las personas que estaban dentro estaban cazando todos los detalles. ¿Sabes para qué? Para pensar en ello, qué es lo que pasaría en los padres cuando vieron a su hija en los brazos de otra persona, deshonrándola en su cara. ¿Cómo puede ser eso aceptado por nadie del mundo? Por muy degenerado que sea, pero es un hecho que se realizó. ¿Y cuántos hechos de esos se están realizando diariamente? Continuamente, hoy. Y que luego pasan la mano a uno y a los otros les dan un castigo como si ellos fueran de otra estirpe. Si son todos lo mismo, la pasión que domina es deshonesta. ¿Qué más da que lo haga un pobre que lo haga un rico? ¿No será el delito el mismo? Claro. ¿O es que van a decir, este como tiene dinero, este tiene rico, puede hacer lo que le haga? No puede. Este perdonado. Es la ley establecerla para cumplirla. ¿Qué pasaría si yo cogiera a un ministro, digo un ministro, que son los que representan al pueblo de Dios, ¿no? Sí. Y le dijera, tú has hecho esto y esto y esto, ¿y por qué a ti no te han encerrado? Y al otro sí. Es que el delito no es el mismo. Es que ha venido un niño y por el otro ha venido otro niño. ¿Por qué carga la puya al que ha tenido y es pobre y se tiene que casar si está ya unido a otra persona? ¿Dónde va a haber la parte arreglada y la desarreglada? Pues sí, a este 8 años, 10 años de cárcel y una multa de millones. Al otro, pasecum, no haya nada que hablar. Ni hablan de él, ni lo nombran. Por bajo manga sueltan el dinero y arreglan el agujero roto que no tenía por qué. ¿Crees tú que esa ley la practica el Hijo de Dios? Y si somos legítimos de Dios, ¿vamos a hacer lo que Dios ha prohibido? Si aunque tú seas un sacerdote o seas religiosa, quebrantas el mandamiento, tiene que castigarse, ¿o no? O ahora va a llegar otro y lo hace y no le pase al otro sí. La ley es la ley. Yo no digo que tengo una culpabilidad
por ser humano. No tengo culpa ninguna, porque cuando yo vine al mundo, vine con una gracia que Dios puso en mí. Y a los 74 años me he enterado, por si hay alguno que discute el tema que no sabe, que piense que a ellos les puede pasar lo mismo. Y no creo que sea un delito llorar en el vientre de la madre, porque él que sabe, si tiene 7 meses, y me entero hasta el día que lloré, pero no me acuerdo yo. ¿Se acuerda mi madre? Pero mi madre lo oyó y no lo dijo. Y mi padre, que estaba con ella, que estaban, y fuimos 9 hermanos, tú fíjate si habría que contar. Pues todo se contaba de Salvador, de la Madre de Dios. ¿Ves tú cómo todo se sabe después, con el tiempo? Había en mí algo especial. Eso era especial. Dios dice en el Evangelio que los que Dios marca son los que actúan a la obediencia de Dios. Porque lo marca ya. ¿No fui yo marcado? Yo creo que sí. Me enteré a los 74 años. No, me enteré antes porque mi madre lo mencionó a mí, que hay almas que son tocadas por la mano de Dios estando en el vientre, pero se refería a mí, pero no me dijo que era yo, que era una gracia de Dios. Y esa gracia no me la dijo, pero yo la tenía. Y examinando todo el contenido de mi manera de vida, puedo detallarlo palabra por palabra, todo. Otros que no tienen memoria lo discuten y lo niegan. Pero ¿quién eres tú para negar lo que yo he tenido y tengo? ¿Me va a cambiar ahora? Ahora me va a cambiar, dicen ellos. Algunos que vienen que no lo creen. Dice, eso le pasó a mi madre. Esto es mentira. Le pasó que dijo a ella que le pasó. Pero si dice que le ha pasado y no le ha pasado, pues ya tiene un puntito de interés para creer o no. Pero si no la ha tenido, ¿para qué lo dice? Como las mismas curanderas que han venido, me han dicho, yo tengo poderes, tú lo que tienes es un cuento chino. Tú no tienes poderes. Poderes vienen de Dios a quien Dios quiere, porque ya al venir al mundo, ya le ha dado el soplo de la vida y se lo da de otra manera diferente a cada uno. Porque los padres, el que no está borracho es drogado y cuando no es la madre es una adúltera y el padre una adúltera. Quiere decir que hay una pasta amasada que no se deshace. Están de acuerdo, ¿sabes? Pero es lo mismo cometer el delito que no cometerlo. No es lo mismo. ¿Y aquí tenemos que ser todos lo mismo? No, yo no soy lo mismo. Por eso cuando me han hablado con dureza, me he puesto duro yo también, y duro. Y si hay que dar un puñetazo, como uno lo ignora, el que se adelanta primero, ese da 2 veces. Pero no es que uno tenga esa tendencia, porque no la tenía, pues no lo hacía. Pero si yo hubiera tenido esa tendencia, yo no me dejo que me peguen, porque tengo yo que dejar que le hago yo a nadie, para que me peguen a mí. Pero ahora viene la parte de la fe que tienes que tener y dices, Señor, me ha hecho mucho daño, porque ha mentido, me ha calumniado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y ya entonces estoy yo por dentro diciéndole, madre mía, no se lo tomes en cuenta y perdónalo, que no tenga que sufrir como estoy sufriendo yo. ¿Hay perdón? Yo creo que ahí hay perdón y gratificación. Claro. Encima que arrea,
me tengo que estar calladico que tú hables encima lo que no es verdad. Y aquí ha pasado eso también. Por querer corregir a una persona para hacerle un bien, pues he usado la parte más positiva para convencer. Pero esa parte positiva no era más que figurativa, no de la participación, sino figuración, para dar a conocer el contenido y el peligro. Y después me he jaltado a mí la puya, anda ya. ¿Y sabes lo que he dicho, madre mía? Ahora estoy más fuerte que antes, porque me ha puesto verde. No se suele decir eso, anda aquí conmigo, que te están poniendo verde. Bueno, si estaba seco, ahora verde, pues ya empiezo a florecer. Y esta relación hago yo las conjeturas a mi manera. ¿Qué quiere decir? Que no la aparto, porque Dios dice, amarás a tu enemigo. No dice a tus amigos, a tu enemigo. Para que de esta manera se pueda salvar tu enemigo. Porque al perdonarlo tú, ya no tiene delito, porque has sido tú quien lo ha sufrido y Dios no ha tenido nada que ver. Ha tenido que ver porque es el que nos domina y nos da la gracia. Pero si perdemos la gracia, tenemos delito cometido por no habernos defendido. Pues aún sabiéndolo así, digo yo, Señor, dame lo que quieras para que así como el Hijo de Dios murió y sufrió, yo lo tenga. ¿Y por qué se quiere repetir la función? Y Dios no lo permite. A ver, ¿en dónde está el delito? ¿No hay delito? No hay. ¿Qué delito va a haber? Si me dicen ahora, dentro de una hora, le van a llevar al paredón. ¿Tú sabes lo que es el paredón? Sí. Donde van a matarte y te dejan allí y ahí se acabó. Y yo estoy con el espíritu en un vilo, esperando esa hora para ir. Porque es un momento. Y con esa ilusión que iba yo. Y que se rompe una piedra, que lo he contado ya, ¿sabes? En 3 porrazos. Me subí arriba a la piedra, una piedra como la mesa esta. Y encima de la piedra, delante del sargento, que era un sargento, el que estaba al frente de los disciplinarios, porque hay un batallón disciplinario, porque estaba preso yo. Cuando digo, en el nombre del Padre, con la vaina, di con toda mi fuerza y saltó la vaina que casi me da la espalda, del rebote. Ya ves, y la piedra sí era dura, ¿eh? Y dije, aquí no hay nada que hacer, casi me doy la espalda. Andar así, la vaina fue patar. Pero es que le ponían a todos a romper la piedra. Al castigado sí, y lo mataban. Mientras estaba rompiendo la piedra. No. ¿Porque no la rompía? No. ¿Por qué? La piedra era el castigo hasta la hora que tenía que esperar. Ah, Cuando era la hora de marcharse los presos, sí. como todos estaban con la pica, Todos estaban ahí con una piedra. todos trabajando los presos. Pero entre los presos, uno ya estaba asfixiado y no lo sabía. Y estaba en la piedra. Y yo cuando fui allí sabía que me castigaban, porque me dijeron, usted es peligroso porque es fascista, ¿no? Digo, fascista yo no, pero mis hermanos sí. Pero a mí me han encerrado porque entraba la comida. Pero no hizo pregunta. Pero cuando vio la piedra rota, se levantó de allí porque era para estremecerse, ¿comprende? Si una piedra de este tamaño, más larga y alta, me subí arriba. Y hago, en el nombre del Padre, la primer vaina que pegué, casi me da en la espalda. Y dije, aquí no está la beta. Yo no era picapedra, pero sabía que la piedra tiene su beta, por donde abre todo. Y entonces me vuelvo a donde estaban los dos. Estaba un miliciano de mi pueblo, porque esto es verídico, estaba allí. Estaba
de milicianos. Eran entonces los soldados de la izquierda, eran milicianos. Y los del ejército, los de Franco, Sí. que estaban en el otro lado. Sí. Eso era como yo los conocía, ¿sabes? Ujú. Y resulta ser que cuando dije, aquí no está la beta, me doy la vuelta y me pongo frente a ellos. Digo, aquí estará. Ya con el nombre del hijo. Con toda mi fuerza. ¡Plano! Oye, se quedó metida, encajada. La segunda vez se rompió. Cuando dije, no, se rompió la tercera. Pero Cuando fíjate, dijiste ese Espíritu las Santo. 3 palabras que dije, las 3 dije, es tal como las he dicho ahora. O mejor dicho, he dicho 2. Entonces levanté la vaina, dije, aquí está la beta. Y después digo, en el nombre del Espíritu, claro, yo no dije en palabras, Lo pensaste para pensando, ti. ¿no? Ah, no lo dijiste en alto. Pensándolo y obrando, Ujú. en nombre del Padre. ¿Sabes? Ellos estaban allí, yo estaba. ¡Bum! Casi en la espalda me arreo. En el nombre del Hijo se quedó la vaina. Y cuando dije en nombre del Espíritu Santo, no hice más que darle así y la pieza se abrió. Esto es auténtico, ¿has comprendido? Sí. Que no lo quieren creer, que no lo crean ante Dios. Hombre, los que lo vieron sí que lo tuvieron que creer. Claro, pero es que no tengo por qué ir yo a nadie. Claro, No lo comprende. claro, por eso pasó. Yo te lo estoy diciendo a ti, Por eso que pasó tú lo todo. creas o no lo creas, eso ya va según tu criterio. Yo sí que me lo creo. Pero resulta ser que ahora ven otras cosas de más peliagudas y se callan y no le dan importancia. ¿Por qué no le das importancia si la tienes? ¿Por qué no vienen aquí a aprender lo que Dios me da para que ellos lo puedan tener en la misma condición que yo? A ver, ¿es que acaso les da vergüenza? A mí no me da. Profesar la fe de cristiano es un honor, es un honor para mí. Ser cristiano, legítimo, no impostor. Porque hay muchos impostores. ¿Tú crees que un cristiano que no cumple con el mandamiento es cristiano? No. No lo es, porque está contradiciendo la palabra y la obra de la que Dios vino a dar. Vino a morir para salvar a los demás. ¿Tú crees que si yo me defiendo no es contradecir la palabra que Dios nos dio? Ah, pero tú no te... Eso lo dices tú ahora. No te dejaré a ti porque tú quieres ahora demostrar